En este mundo existen relatos sobre multitud de monstruos y bestias legendarias, algunas de ellas de índole benévolo y fantástico. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda. Existen leyendas de monstruos asesinos con un gusto desmedido por la sangre y por la muerte. Uno de los más famosos son los vampiros, seres perversos que se alimentan de la esencia vital de otros seres vivos, cuya visión de los seres humanos no es más que la de simple ganado, y cuyos relatos han existido desde tiempos inmemoriales en todo el mundo. Hola a todos y todas, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien y bienvenidos a este nuevo video de la sección El Rincón Oscuro. En tiempos modernos se ha catalogado al vampiro como una figura dirigida meramente al entretenimiento, ¿no? Se hacen muchas películas, muchos videojuegos, pero en el pasado esta criatura era muy temida por los habitantes de diversas partes del mundo, considerándolo una criatura muy real, capaz de arrasar pueblos enteros en un instante. Pero debemos considerar que quizás en el pasado el mito del vampiro era mera sugestión, ¿no? Por ejemplo, la rabia tiene muchas características similares con esta enfermedad del vampirismo, ¿no? Una persona enferma de rabia podía ser confundida con este tipo de vampiros y ser cazada y asesinada de manera cruel. Sin embargo, en diversas culturas del mundo existen relatos de criaturas similares, criaturas que beben sangre. Y no solo que beben sangre, por ejemplo, en China existe un tipo de vampiro que no bebe sangre, al contrario, absorbe la energía chi o la energía vital de una persona, la cual le sirve para recuperar sus fuerzas y aumentar sus poderes. Existen estas criaturas o relatos de estas criaturas en multitud de culturas del mundo, las cuales varían en descripciones, habilidades y debilidades según su ubicación en la historia. A continuación te voy a mostrar una lista de estos seres, sus habilidades, sus debilidades, sus ubicaciones, su historia y su origen. Espero que disfrutes este video y a continuación te dejo con los vampiros del mundo. Levítico 7:26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Historia. Desde tiempos inmemoriales, los vampiros han estado presentes en la historia de innumerables civilizaciones del mundo, siendo Caín, según relatos, el primer vampiro existente, el cual fue maldecido y condenado por Dios a vagar por la tierra por siempre, sintiendo una sed de sangre eterna, debido al haber matado sin compasión a su hermano Abel. Sin embargo, curiosamente, el mito del vampirismo existe en multitud de culturas diferentes, teniendo cada uno diferentes aspectos y características. En China, por ejemplo, absorberían la energía vital de los seres humanos, también conocido como energía chi, en lugar de beber su sangre, y otros, como el Azambozán, poseen la capacidad de endurecer sus garras como ganchos de acero. Y cabe mencionar que existen criaturas criptozoológicas con apariencia animal, con hábitos hematófagos y desmedido gusto por la sangre y por la muerte. Uno de los más famosos es el mítico chupacabras. Sin duda alguna hay que reconocer que el vampiro como ser sobrenatural es una de las criaturas más fascinantes que existe. Descripción. Los vampiros son, desde el punto de vista de la criptozoología, una especie similar a la nuestra, quizás una subespecie humana derivada de la nuestra, debido a alguna alteración genética repentina o la contracción de algún virus capaz de modificar la cadena de ADN del portador. Este cambio evolutivo haría a esta especie mucho más fuerte que la humana, tanto física como intelectualmente. Sin embargo, le daría una apariencia pálida y una sensibilidad extrema a la luz solar. También eliminaría la oxidación celular que ocurre a lo largo de los años en los seres humanos, haciendo de estos seres eternos. Serían idénticos a los humanos, excepto por un canal de succión encontrado en sus colmillos camuflados, que solo aparecerían cuando el vampiro decidiera alimentarse. Su alimento, por supuesto, es la sangre humana.
Pese a esto, en las leyendas de la mayoría de culturas del mundo, básicamente se describe a los vampiros como hombres y mujeres pálidos, con filosos colmillos, algunos de apariencia hermosa y bien cuidada, con cuerpos esbeltos y musculosos, mientras que otros son monstruos horrendos y sin humanidad. Sus poderes y habilidades varían según su ubicación, pero genéricamente se los describe como seres sumamente inteligentes, con fuerza sobrehumana, reflejos mejorados y agilidad aumentada, y básicamente gustan de alimentarse de una u otra manera de los seres humanos. Y en el folclore de casi todas las culturas del mundo existe la creencia de estos seres de gustos hematófagos. Sin embargo, existen diferencias notables entre cada estirpe de vampiros, cada uno con habilidades, debilidades y orígenes diferentes, como se muestra a continuación. Número 10. Vampiros criptozoológicos. Existen en la historia avistamientos de seres con características animales que tienen hábitos alimenticios poco comunes, sintiendo una particular predilección por la sangre de animales y cuyas características varían respecto a su ubicación. Los más famosos en el campo de la criptozoología son el chupacabras, un críptido latinoamericano descrito por algunos como un ser reptiloide con apariencia monstruosa y por otros como un extraño cánido. En Estados Unidos, uno de los más famosos es la bestia vampiro de Bladensboro, un ser descrito como un enorme felino con hábitos y características vampíricas, de enormes colmillos, con filosas garras y que lloraba como un bebé para atraer a sus presas, entre los que se encontraban seres humanos y otros presentes en lugares tan lejanos como a la isla de Java. El Ahul se describe genéricamente como un murciélago gigantesco que caía sobre sus presas con una fuerza devastadora y procedía a desgarrar sus cuellos para beber su sangre. Seres con características animales pero con marcados hábitos hematófagos y asesinos. Habilidades: sigilo, camuflaje, velocidad aumentada e inteligencia. Debilidades: armas de fuego de grueso calibre. Ubicaciones: Puerto Rico, Estados Unidos e isla de Java. Número 9. Tlahuelpuchi. Originaria de México, es una vampira con poderes de transformación, de licantropía y guajolote. Su nombre proviene del náhuatl y significa sahumador luminoso. Es un tipo de vampiro que vive con su familia humana durante el día y chupa la sangre de infantes en las noches. La Tlahuelpuchi es producto de una maldición y no puede evitarla. A partir de la época de la pubertad, deben alimentarse por lo menos una vez al mes con sangre. Si no lo logran, estos mueren. Al alimentarse, mata a la víctima, la cual debe preferentemente ser un infante, absorbiendo los años de vida del pequeño para así mantenerse jóvenes por siempre. No hay manera de detectar a una Tlahuelpuchi, excepto sorprendiéndola en el acto. Si los miembros de una familia son responsables de la muerte de una Tlahuelpuchi, la maldición dada a ella le será pasada a un miembro de esa familia. Puede cambiar de forma, separando su cuerpo de sus piernas. Generalmente toma la forma de algún pájaro, como un buitre o un guajolote. Esto debido al ritual extraño que tiene que realizar antes de que ella pueda entrar a la casa de una de sus víctimas. La Tlahuelpuchi debe volar sobre la casa de su víctima en forma de cruz, del norte al sur y del este al oeste. La víctima de una Tlahuelpuchi no se convierte en otra, simplemente muere. Se cree que luego de la época colonial, la mayoría de la gente dejó de conocerlos con ese nombre y fueron llamados simplemente brujas y brujos, aunque el modus operandi sigue siendo el mismo. Habilidades: sigilo, camuflaje, transformación animal, habilidades mágicas e inmortalidad. Debilidades: armas de fuego, rituales sagrados, rezos o medallones religiosos. Ubicación: México. Número 8. Azambozán. El Azambozán es un vampiro africano del folclore del pueblo Ashanti y su leyenda se difundió desde Ghana a Costa de Marfil y Togo.
Tiene forma humana, excepto que posee la capacidad de endurecer sus dientes y garras similares al hierro, y sus pies tienen forma de gancho que utiliza para agarrarse de los árboles. El azambozán vive en las profundidades de los bosques, donde se alimenta principalmente de cazadores. Se aferra a las ramas de los árboles en los que espera en silencio para saltar sobre su confiada presa y desgarrarle la garganta con sus dientes de hierro. Habilidades: sigilo, agilidad aumentada, fuerza sobrehumana y endurecimiento de colmillos y garras. Debilidades: armas de fuego, rituales de chamanes africanos y luz solar. Ubicación: África. Número 7. Penanggalán. El Penanggalán es un fantasma de la mitología popular del sudeste asiático. Es una variación del mito del vampiro encontrado en la península malaya. Penanggalán significa literalmente despegar, ya que según el folclore de esta región, el Penanggalán es una cabeza femenina decapitada capaz de volar por su cuenta. Normalmente el Penanggalán es una mujer que ha hecho un pacto con el diablo para obtener poderes sobrenaturales. Se dice que el pacto consiste en no comer carne durante 40 días. Si la mujer ha roto la estipulación del pacto, esta es condenada para siempre a convertirse en un demonio con una sed de sangre eterna y cuya agonía y sufrimiento no acabarán nunca. Siendo una bella mujer durante el día, pero durante la noche su cabeza se despega de su cuerpo. Mientras vuela, el estómago y sus vísceras cuelgan bajo ella y vaga en busca de víctimas de las cuales alimentarse, sintiendo una particular predilección por la sangre de los niños, a los cuales atrapa extendiendo sus intestinos como si estos fueran un látigo, atrapando a los pequeños y atrayéndolos hacia ella para devorarlos. Una vez terminado su festín, antes de llegar la luz del día, esta vuelve a casa a sumergir sus entrañas en una tina de vinagre para reducir el tamaño de sus intestinos para poder introducirlos fácilmente de nuevo en su cuerpo. Habilidades: mimetismo, levitación, fuerza sobrehumana, inmortalidad y extensión de intestinos como látigos. Debilidades: rituales sagrados, luz del sol, objetos filosos que corten sus intestinos y agujas o clavos sobre el piso que impiden su movimiento. Ubicación: Malasia. Número 6. Jiangxi. El Jiangxi, cuyo significado es cadáver rígido, es conocido como el vampiro saltarín chino. También se muestra normalmente como un cadáver rígido, vestido con ropas oficiales de la dinastía Qing, moviéndose a saltos con sus brazos extendidos. Mata a seres vivos absorbiendo su chi o fuerza vital, normalmente por la noche, mientras que por el día descansa en un ataúd o se esconde en lugares oscuros como cuevas. Se describen como seres delgados, de tez pálida o verduzca, con cabellos blancos y uñas largas. Pueden ser detenidos con encantamientos mágicos o papiros que se colocan en sus frentes, dejándolos inmovilizados. Habilidades: fuerza sobrehumana, inmortalidad, resistencia mejorada, garras filosas y poderes telequinéticos. Debilidades: papiros sagrados, espejos y luz solar. Ubicación: China. Número 5. Lamia. En la mitología griega, las lamias son monstruos femeninos que devoran niños. Según el mito, Lamia era una bella reina de Libia y una de las muchas amantes del dios Zeus. Esto provocó los celos de su esposa Hera, la cual la maldijo, convirtiéndola en un monstruo, mitad mujer y mitad serpiente, y la obligó a devorar a sus hijos. A causa de esto, perdió la cordura, empezando a robar y devorar los hijos de otros por envidia, repitiendo la calamidad que la transformó en un monstruo. En el mito moderno europeo, Lamia es un tipo de vampiro muy poderoso que adopta la apariencia de una muchacha atractiva y seductora, pero cuya forma real es la de un monstruo femenino de color pálido con colmillos y garras afiladas. Esta es una de las pocas especies de vampiros que no se ven afectadas por la luz del sol. Son muy ágiles y, según mitos europeos, solo las espadas de plata son efectivas contra ellas. Si bien tienen garras afiladas para el combate cuerpo a cuerpo,
También pueden dejar escapar un grito penetrante, capaz de enviar incluso a un hombre robusto a volar por los aires. Se dice que las lamias buscan por la noche a jóvenes atractivos para chuparles la sangre. Estas vampiresas se mueven en silencio en la oscuridad y de repente emergen cerca de sus víctimas. Las lamias pueden adoptar la forma de muchachas hermosas, pero sus largos colmillos e incontrolable sed de sangre siempre las traicionan. Habilidades: mimetismo, fuerza sobrehumana, inmortalidad, agilidad aumentada, grito sónico e inmunidad al sol. Debilidades: rituales sagrados y armas o proyectiles de plata. Ubicación: Europa. Número 4. Upir. El Upir es una criatura presente en el folclore ruso. Cuando una persona se suicidaba o moría sin ser bautizada, esta se transformaba en un Upir, seres no muertos que se alimentaban de la sangre de sus víctimas. También se dice que cuando una persona muere sin que su alma se redima de sus pecados, el cadáver del difunto se levanta de su tumba como un Upir. Suelen mostrarse como un hombre o una mujer de tez pálida, aunque muestran su verdadera forma entre los sueños de sus víctimas, siendo de piel oscura y viscosa. A diferencia de los vampiros de otras culturas, los Upir muerden el pecho de sus víctimas con dos alargados dientes. Las desafortunadas víctimas mueren a las pocas horas de ser mordidas. Para acabar con ellos, es necesario cazarlos, seguir al espectro o encontrarlo en su tumba original, desenterrarlo y clavarle una estaca en el corazón, para seguidamente cortarle la cabeza. La mayor diferencia entre los Upir y los vampiros comunes es que los Upir pueden caminar libremente en plena luz del día, sin que se quemen. Además, el Upir tiene un apetito por la sangre aún mayor que los de los vampiros convencionales, llegando a devorar a familias enteras, empezando por los niños y luego por los padres. Es considerado como extremadamente más peligroso que un vampiro convencional, debido a su salvajismo y gran sed de sangre humana, contando también con inmunidad a la luz solar. Sin embargo, está lejos de ser el vampiro más poderoso. Habilidades: fuerza sobrehumana, inmortalidad, agilidad aumentada, proyección astral en sueños e inmunidad al sol. Debilidades: rituales sagrados, estacas de madera, decapitación e incineración. Ubicación: Rusia. Número 3. Strigoi. Los Strigoi son vampiros provenientes del folclore rumano y al que se puede vincular el mito moderno del vampiro, y es considerada una de las estirpes supremas de vampiros. Según el mito, nadie puede convertirse en un vampiro Strigoi, ni siquiera al ser mordido por una de estas criaturas. Otros sostienen que solo el séptimo hijo varón de una bruja puede transformarse en un vampiro Strigoi, mientras que otras fuentes afirman que de hecho otros sí pueden convertirse en estos si beben la sangre del vampiro. Sin embargo, el cambio solo ocurre si el huésped es físicamente apto. Caso contrario, la sangre actuará como un veneno, matándolo en el acto. Son físicamente iguales a un ser humano, de apariencia hermosa y bien cuidada, con cuerpos esbeltos y atléticos, de tez pálida y de gran inteligencia. Al entrar en combate, sus ojos se vuelven rojos, esto debido a que están adaptados para ver en la oscuridad, como cierto tipo de animales nocturnos. Le crecen colmillos y sus uñas se alargan como cuchillos, los cuales usa para el combate cuerpo a cuerpo. Aparte de esto, cuenta con una multitud de poderes físicos y sobrenaturales, como superfuerza, levitación, agilidad sobrehumana, superior incluso a otros vampiros, resistencia a armas comunes, valerse de sus garras para escalar paredes, control sobre todas las criaturas de la noche como lobos y murciélagos.
telequinesis, control mental, magia de sangre y su habilidad más poderosa, cambiar de forma a una criatura con apariencia de murciélago, contando con un poder devastador. Según los relatos, solo cuenta con 3 debilidades: atravesar su corazón con una estaca, la decapitación y la luz del sol. Este tipo de vampiros sirvió de inspiración para crear a Drácula de Bram Stoker, a Carmilla de Sheridan y a Leslak el vampiro. Habilidades: fuerza sobrehumana, velocidad sobrehumana, agilidad aumentada, inmortalidad, levitación, visión nocturna, control de criaturas de la noche, magia de sangre, control mental y telequinesis. Debilidades: rituales sagrados, estacas de madera, decapitación y luz solar. Ubicación: Rumanía. Número 2. Dampiro. Un dampir o dampiro en el folclore gitano y en la región de los Balcanes es una criatura generalmente de género masculino, un mestizo, producto de la concepción de un vampiro con una mujer humana, y es considerado como un efectivo cazador de vampiros, aunque se supone que debido a su estado de no muerto los vampiros son estériles. En los Balcanes el mito señala que los vampiros masculinos pueden volver con su esposa o con la mujer que los atraía cuando estaban vivos, para copular y procrear. Fruto de esta relación nacía un dampiro. Muchos tendían a morir al nacer, pero aquellos que vivían hasta la edad adulta a menudo rechazaban su herencia vampírica. Sus habilidades no se desarrollan de manera natural como en los vampiros de raza pura, por lo que deben entrenar duro para aumentar su velocidad, resistencia y fuerza. Según el mito eslavo, en el pasado cazaban vampiros y otros seres místicos como brujas y hombres lobo. Se les atribuye ciertas características propias de los vampiros, heredadas de su progenitor, pero no sus debilidades, y tendrían la capacidad de detectar a los vampiros, incluso cuando estos son invisibles, así como de destruirlos o detenerlos. Por lo general, eran temidos y respetados, y solían ser contratados como cazadores de vampiros. Los vampiros, según la tradición, podían transmitir sus habilidades a su descendencia como un rasgo heredable, que no era posible traspasarlo a extraños, como hacen algunas estirpes de vampiros al morder a sus víctimas. Son seres trágicos, pues en esencia no son malvados y buscan por todos los medios detener a sus congéneres vampiros y mantener el equilibrio. Sin embargo, pese a sus acciones, son repudiados y temidos tanto por humanos como por vampiros, y al ser seres inmortales, están destinados a vivir en la eterna soledad. Habilidades: inmortalidad, regeneración celular, fuerza sobrehumana, velocidad aumentada, agilidad sobrehumana, detección vampírica, visión nocturna, alta adaptación y evolución para el combate e inmunidad al sol. Debilidades: hechizos de brujas, sed de sangre ocasional, decapitación, pérdida de visión y oído, sentidos fundamentales en su profesión de cazador. Ubicación: los Balcanes. Número 1. Nosferatus. Los vampiros Nosferatus o Nosferitul, cuyo significado al español es imparable, son vampiros de la mitología rumana. Se describen como seres con cuerpos cadavéricos, pálidos y de olor nauseabundo. Duermen en cementerios, rodeado de tierra muerta, con su tumba especial envuelta en una capa de polvo sagrado, que hace que sus poderes perduren eternamente. Se describen como seres delgados, de tez pálida y de ojos brillantes, con brazos largos, con uñas de rata, y caza a sus víctimas como una araña con instinto de lobo. Durante las noches, vaga por las calles en busca de nuevas víctimas, a las cuales chupar la sangre con sus afilados colmillos. Tras alimentarse, regresa a su tumba donde dormita en su ataúd. Posee una variedad de poderes sobrenaturales, como el cambio de forma,
para confundir a sus víctimas. También tiene una fuerza sobrehumana y unas enormes garras para matar. Tiene poderes demoníacos y es considerado el más poderoso de todos los vampiros que existen, incluso más que los Stragois. De entre todos sus poderes, el que más destaca es su levitación. Prefiere levitar que caminar, vuela a grandes alturas, hipnotiza a las personas para hacerlas vampiros o sus fieles sirvientes y puede provocar pequeños temblores en una superficie deseada para distraer a sus enemigos. Tiene una gran fuerza sobrehumana, incluso superior a otros vampiros, a pesar de su delgado físico, e incluso posee poderes telequinéticos, gracias a la manta de polvo sagrado que rodea su tumba. Sus poderes son eternos y mucho más grandes, y debido a su falta de exposición al agua bendita, al ajo y a las estacas en el corazón, técnicamente es inmune a estos métodos para matar vampiros. Según antiguos mitos, la causa de que esta raza de vampiros sea tan poderosa es que son descendientes directos del mismísimo Caín, considerado el primer vampiro puro y padre de todos los vampiros. Para matarlos hay que hacer que tengan una distracción duradera que logre hacer que no lleguen a tiempo suficiente para poder esconderse de las luces del sol, y eso funciona utilizando a una mujer de corazón puro como cebo, cuya sangre sea tan deliciosa para el gusto del vampiro que haga que éste no pueda llegar a tiempo a su morada y morir bajo las luces del alba. Habilidades: inmortalidad, fuerza sobrehumana, velocidad aumentada, agilidad sobrehumana, levitación, capacidad de adherirse a las paredes, control mental, telequinesis y capacidad de provocar seísmos. Debilidades: luz del sol, ubicación, Rumanía. Pese a esto, los vampiros, sin importar su origen o habilidades, resultan, según mitos y leyendas de todo el mundo, peligrosas criaturas con la capacidad suficiente para matar a un ser humano en un instante. No queda más que preguntarse, ¿qué son estas criaturas? ¿Son salvajes asesinos sedientos de sangre de mitos y leyendas pasadas? ¿O quizás son una realidad presente y que se mantiene oculta entre la sociedad hasta el día de hoy, esperando el momento apropiado para resurgir como especie y arrasar todo a su paso? Hola de nuevo. Bien, vamos con unas pequeñas reflexiones acerca de este ser, ¿no? Bien, muchos creen que los vampiros, o el mito del vampiro, comenzó con Caín siendo maldecido por Dios a caminar por la tierra y sintiendo una sed de sangre inmensa por la eternidad. Muchos creen que Caín fue el primer vampiro. Sin embargo, hay algo curioso y que no les mencioné en la parte anterior del video porque quería decirlo aquí. En la cultura sumeria, que tiene aproximadamente 3600 años anterior a lo que vendría a ser la mitología hebrea, en la cultura sumeria ya se hablaba de criaturas similares o prototipos similares al vampiro. En la mitología sumeria había un término que se refería a los Utukku Shedu y a los Utukku Maskin. Los Utukku Shedus eran personas que tenían contacto con los dioses sumerios y eran bendecidas por los dioses, adquiriendo habilidades sobrehumanas o adquiriendo habilidades superiores a un humano normal. Mientras tanto, los Utukku Maskin eran personas que tenían contacto con los dioses, pero este contacto no era bueno, por lo que los dioses los maldecían, convirtiéndolos en criaturas que vagaban por la noche cazando a otras personas para alimentarse de su alma. Aquí ya podemos comenzar a ver lo que sería una proto-idea del vampiro, ¿no? Años después, esta mitología o estas creencias en vampiros fueron absorbidas por otras culturas de Mesopotamia, como serían la cultura acadia, babilónica y asiria. Más en concreto por la cultura asiria. Los asirios tenían la creencia en criaturas similares a vampiros, criaturas denominadas Ekimu. El término Ekimu se refiere a el que fue atrapado. A su vez, el que fue atrapado hace referencia a una persona que fue malvada en vida y al morir no bajó al inframundo con la diosa Ereshkigal y Nergal, sino que se quedó vagando por la tierra. Se describe a los Ekimus como criaturas o seres humanos muy grandes, fornidos y musculosos,
los cuales vagaban por la tierra. Los equimus podían convertirse en unas criaturas mucho más aterradoras, conocidos como los alus. Los alus se describen como seres cadavéricos, de tez pálida y cara alargada, que se alimentaban por las noches del fluido vital de las personas. Y aquí podemos ya ver una notoria evidencia o notoria similitud con los vampiros actuales, ¿no? Hay que recalcar que siempre hay que tratar de buscar el mito desde su origen, porque en el origen está el verdadero significado de un mito. He podido rastrear el mito del vampirismo hasta la cultura sumeria. Más atrás, por lo menos, no hay bases escritas que atestiguen algo similar al vampirismo. En las tablillas de la cultura sumeria hay escritos que relatan este tipo de criaturas, ¿no? Los Utucomasquín, los Alush y los Equimos están descritos en las tablillas de la cultura sumeria. Y también algo que me resulta curioso es que en las tablillas sumerias hay referencias o hay paralelismos con la cultura hebrea. Por ejemplo, en las tablillas sumerias se menciona a Lilitu. Lilitu hace referencia a Lilith, que fue la primera esposa de Adán, la cual decidió dejar el paraíso por voluntad propia y vagar por el desierto. En el desierto se encontró con un demonio muy poderoso llamado Samael, con el cual tuvo descendencia, en el cual se formaron los primeros vampiros según la mitología hebrea, que eran los primeros vampiros que caminaban por la tierra. Curiosamente, el nombre Lilith o Lilitu, también conocido como Inanna, es nombrada en las tablillas de la mitología sumeria. Recordemos que estas tablillas fueron escritas 3600 años antes que la mitología hebrea, por lo que merecen peso debido a sus descripciones anticipadas respecto a este tipo de criaturas, ¿no? Hay que destacar que el mito del vampirismo no se origina, como todos piensan, en Rumanía, ni en Transilvania, ni con Drácula, ni ninguno de ellos. Ellos son mucho más adelantados que el mito o el origen del mito del vampirismo, el cual se origina, como podemos ver, en la cultura sumeria, o por lo menos los sumerios tenían creencias en criaturas muy similares a lo que serían los vampiros actuales, ¿no? Bien, me resulta muy curioso esto, les menciono esto para que ustedes también investiguen, porque la verdad resulta bastante curioso. Y no solo esto, sino cómo se mencionan a criaturas parecidas a vampiros, como pudimos ver en el video, criaturas de diferentes culturas que, si bien no son iguales, por ejemplo el Azambozán no es igual a los Stragoi, que son vampiros europeos, pero tienen iguales características de chupar sangre a sus víctimas, ¿no? Entonces me resulta muy curioso como en todas las culturas del mundo existen estos mitos del pasado. La verdad es que es algo que te deja mucho pensando. Y como dato final les quiero acotar lo siguiente. En la cultura sumeria se menciona que los Utuku eran bendecidos al tener contacto con los dioses y maldecidos si estos no les daban su favor. ¿No les resulta esto un poco familiar? Yo les voy a refrescar la memoria. En el mito hebreo, Caín y Abel eran dos hermanos que tenían contacto con Dios. Dios les pidió una ofrenda en la que Caín se sintió celoso de su hermano Abel y lo asesinó. Dios lo castigó a causa de esto y supuestamente, no está confirmado en ninguna parte de la Biblia, pero supuestamente el castigo que propinó Dios a Caín fue el de convertirlo en el primer vampiro, vagar por siempre por la tierra con una sed de sangre inmensa que no pudiera controlar nunca. Entonces, me resulta curioso que en la cultura sumeria escrita más de 3000 años atrás ya se mencionaba algo similar, ¿no? Recordemos que los Utucomasquín eran personas que no recibían el favor de los dioses sumerios y eran maldecidas con algún tipo de maldición parecida al vampirismo, ¿no? Les dejo esto como un dato curioso, espero que los haga reflexionar un poco y también investiguen, pueden que se encuentren con secretos o cosas que tal vez yo no vi. Me gustaría que me los pusieran allí abajo en la caja de comentarios para compartirlo con el resto de la comunidad que esté viendo este video. Bien, sin más que añadir, espero que hayan gozado este video. Si fue así, por favor regálame un tremendo like, tu valioso comentario allí abajo, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique más contenido. Y conmigo será hasta un próximo video. Te mando muchas buenas vibras y muchas bendiciones y nos vemos en un próximo tema. Bye bye.